La madrugada del 14 de diciembre de 2025 marcó un punto de quiebre en la percepción de seguridad nacional cuando elementos de la Guardia Nacional interceptaron un convoy mixto en la carretera federal 45D, entre Durango y Parral, Chihuahua. No era un convoy común. Entre los vehículos blindados circulaban 3 patrullas oficiales de la Policía Municipal de Vicente Guerrero, escoltando camionetas Ram negras cargadas con armamento de alto calibre y paquetes sellados con el logotipo de un cártel que opera en la región del Triángulo Dorado. Los uniformados que descendieron de esas patrullas no opusieron resistencia. Simplemente levantaron las manos y admitieron, con una frialdad desconcertante, que llevaban meses en la nómina del crimen organizado. El operativo reveló algo que las autoridades federales sospechaban, pero no habían podido comprobar con tanta claridad. La infiltración del narcotráfico en las corporaciones policiales no es un fenómeno aislado ni marginal, sino una estrategia sistemática que permite a los cárteles controlar rutas estratégicas, aduanas internas, retenes clandestinos y flujos de mercancía ilícita a lo largo del país. Lo que comenzó como una investigación de inteligencia en Sinaloa se transformó en una alerta nacional que involucra a por lo menos 8 estados de la República y expone una red de complicidad que abarca desde mandos municipales hasta operadores de casetas de peaje, despachadores de radio y jefes de tránsito. Antes de continuar con este informe especial, te invito a que te suscribas al canal para mantenerte informado sobre los acontecimientos más importantes que suceden en el país. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando. El convoy interceptado provenía de un rancho ubicado en las inmediaciones de Canatlán, Durango, una zona montañosa conocida por ser territorio de disputa entre 2 facciones del narcotráfico que se han fragmentado en los últimos 3 años. Según el parte oficial de la Guardia Nacional, los vehículos fueron detectados gracias a un monitoreo aéreo con drones que rastreaban movimientos inusuales en brechas secundarias. A las 4:37 de la madrugada, el convoy salió de una propiedad rural sin registro catastral y tomó la carretera con dirección norte hacia la zona serrana de Chihuahua. La presencia de patrullas oficiales en formación de escolta llamó la atención de los analistas del C5I, quienes dieron aviso inmediato a las fuerzas federales. Cuando el convoy fue detenido en un tramo conocido como El Salto, a unos 40 kilómetros de Vicente Guerrero, los elementos de la Guardia Nacional encontraron dentro de las camionetas Ram un arsenal que incluía fusiles, Barrett calibre 50, lanzagranadas, chalecos tácticos con placas balísticas nivel 4, equipos de visión nocturna y radios encriptados de última generación. Pero lo más alarmante no fue el armamento, sino los documentos hallados en una de las patrullas, hojas de ruta detalladas que marcaban puntos de control municipal, horarios de cambio de turno en casetas de peaje, nombres de comandantes y números de placas de unidades que debían dejar pasar cargamentos sin inspección. Los 7 policías municipales detenidos, todos adscritos a la corporación de Vicente Guerrero, confesaron durante los primeros interrogatorios que recibían entre 15,000 y 25,000 pesos quincenales por escoltar convoyes, informar sobre operativos federales y bloquear carreteras cuando era necesario desviar la atención de las autoridades. Uno de ellos, un oficial con 12 años de servicio, declaró que la mitad de la plantilla activa de su corporación trabajaba para el mismo grupo criminal y que los mandos superiores no solo lo sabían, sino que también recibían su porcentaje. Si no entrabas al acuerdo, te relevaban del puesto o te mandaban a patrullar zonas donde sabían que te iban a levantar.
dijo en su declaración ministerial. La detención del convoy desató una ola de operativos simultáneos en al menos 5 municipios de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Coahuila. En cada uno de ellos, las autoridades federales encontraron patrones similares. Policías municipales con doble lealtad, radios clandestinos en comandancias, listas de cuotas semanales pagadas por el crimen organizado y mapas actualizados de rutas controladas. En el municipio de Nombre de Dios, Durango, se descubrió que el jefe de tránsito municipal había ordenado la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, pero las imágenes no se enviaban al C4 estatal, sino a un servidor privado controlado por operadores del cártel. En Sombrerete, Zacatecas, un retén improvisado de policías preventivos operaba en la carretera 45 bajo la apariencia de un filtro sanitario, pero su verdadera función era identificar vehículos oficiales, transportistas no autorizados y detectar movimientos de grupos rivales. Los uniformados revisaban las placas, tomaban fotografías de los conductores y reportaban la información por radio a un centro de operaciones ubicado en un rancho cercano. Cuando elementos del ejército desmantelaron el retén, encontraron bitácoras escritas a mano con descripciones de cientos de vehículos que habían pasado en las últimas semanas, clasificados por permitidos, sospechosos y objetivos. En Parral, Chihuahua, la situación fue aún más grave. Durante un cateo en las instalaciones de la policía municipal, los investigadores hallaron un cuarto oculto en la parte trasera de la comandancia donde se almacenaban chalecos tácticos sin identificación oficial, armas largas sin registro y documentos que evidenciaban coordinación logística con células criminales. Uno de los documentos era un organigrama dibujado a mano que detallaba la estructura del grupo delictivo en la región, con nombres, apodos, zonas de operación y, lo más preocupante, una lista de contactos internos que incluía agentes municipales, estatales y un enlace en una oficina de la Fiscalía General. La magnitud de la infiltración quedó expuesta cuando las autoridades federales comenzaron a cruzar información de llamadas telefónicas, transferencias bancarias y movimientos de personal en las corporaciones afectadas. Descubrieron que en varios municipios los policías infiltrados no eran reclutados de manera aislada, sino que eran incorporados desde su proceso de selección. Según testimonios de exagentes, algunos aspirantes eran contactados antes de presentar sus exámenes de confianza y se les ofrecía ayuda para aprobarlos a cambio de firmar un compromiso de lealtad con el grupo criminal. En otros casos, los reclutadores del cártel eran los mismos instructores de las academias de policía, un excomandante de una corporación municipal del norte de Durango, que aceptó hablar bajo condición de anonimato, describió cómo funcionaba el sistema de control interno. Te presentan a un enlace que te dice cómo van a ser las cosas. Te explican que vas a tener un sueldo extra, que nadie te va a tocar si cumples y que si hablas o te sales, tu familia paga. No es una amenaza directa, pero todos entienden el mensaje. Después te dan un radio, un número de contacto y te asignan un sector. A partir de ahí, trabajas para 2 patrones, el municipio y ellos. El operador del cártel que coordinaba la red de policías infiltrados en la región del Triángulo Dorado fue identificado por las autoridades como un hombre de 42 años, conocido con el alias de El Moreno, originario de Tamazula, Durango. Según los informes de inteligencia, El Moreno era el encargado de reclutar, pagar y supervisar a los elementos infiltrados en al menos 14 corporaciones municipales de Durango, Sinaloa y Chihuahua. Su método de operación incluía reuniones clandestinas en ranchos,
y pagos en efectivo, entregados en sobres dentro de las mismas comandancias, y un sistema de pruebas de lealtad que obligaba a los nuevos reclutas a participar en operativos criminales menores antes de asignarles tareas de mayor responsabilidad. En una serie de audios filtrados a medios locales, se escucha a El Moreno coordinando con un comandante municipal el paso de un convoy por una zona vigilada. Va a pasar a las 3 de la mañana. Ya sabes, apaga las cámaras de tu sector y saca a las patrullas de ronda. Si alguien pregunta, di que hubo un reporte en la otra zona. Nada de radios, todo por mensaje, dice la voz en el audio. El comandante responde, entendido. ¿Cuántas unidades? 5 camionetas, todas con gente armada, pero son nuestras, así que tranquilo. Nomás asegúrate de que no haya federales cerca. El control de las rutas clave del país no es solo un asunto de logística criminal, sino de economía ilegal a gran escala. Las carreteras que conectan el norte con el centro del país, particularmente la Federal 45, la 49, la 40D y la 54, representan arterias vitales para el tráfico de drogas, armas, precursores químicos y migrantes. Quien controla estas vías, controla también los tiempos de entrega, los puntos de distribución y la capacidad de respuesta ante enfrentamientos con grupos rivales o autoridades. Un transportista que ha recorrido la ruta entre Torreón y Mazatlán durante más de 20 años relata cómo han cambiado las condiciones de seguridad en la última década. Antes podías circular tranquilo, quizá te paraban en algún retén del ejército y ya. Ahora hay tramos donde sabes que te van a parar, pero no son militares ni federales. Son hombres armados con chalecos que parecen oficiales, pero que no lo son. Te revisan la carga, te preguntan para quién trabajas, te toman fotos del camión y si no traes el permiso de ellos, te retienen o te quitan la unidad. Y si reportas, te dicen que mejor te quedes callado porque ellos saben dónde vives. En la caseta de peaje de Cuencamé, ubicada en la autopista que conecta Durango con Torreón, se descubrió que 2 despachadores nocturnos enviaban reportes diarios a un grupo criminal sobre el tipo de vehículos que cruzaban, sus placas y el estado en que viajaban. Esa información permitía al cártel identificar transportes de valores, unidades de empresas mineras, camiones de carga pesada que podían contener mercancía de interés o vehículos oficiales que debían ser monitoreados. Los despachadores cobraban 1,000 pesos por turno y operaban bajo un esquema de rotación que dificultaba la detección. Uno de los testimonios más reveladores provino de un empleado de una gasolinera ubicada en el kilómetro 198 de la carretera federal 49, cerca de Fresnillo, Zacatecas. El hombre de 54 años narró cómo en varias ocasiones había visto llegar convoyes de camionetas blindadas que se estacionaban en la parte trasera del establecimiento, donde policías municipales les entregaban paquetes envueltos en plástico negro. Yo no preguntaba nada. Me encerraba en la oficina y dejaba que hicieran lo suyo. Pero una noche escuché que uno de los policías le decía a otro que ya habían recogido los paquetes en 3 gasolineras más y que faltaba llevarlos al punto de reunión antes del amanecer. Cuando se fueron, salí a ver y encontré restos de cinta adhesiva y pedazos de plástico en el piso. Olía a químico. El esquema de infiltración no se limita a policías municipales. Las investigaciones recientes han revelado que también se han detectado casos en policías estatales, agentes de tránsito, custodios de centros penitenciarios y personal administrativo de fiscalías. En Mazatlán, Sinaloa, un agente estatal fue detenido cuando intentaba sacar de las instalaciones de la Fiscalía copias de expedientes relacionados con investigaciones contra operadores financieros del narcotráfico.
El agente confesó que recibía 10,000 pesos por cada documento que fotografiaba y enviaba por aplicaciones de mensajería encriptadas. En Gómez Palacio, Durango, 3 custodios del Centro de Reinserción Social fueron arrestados por facilitar la entrada de teléfonos celulares, drogas y armas a internos vinculados con grupos criminales. Uno de los custodios admitió que coordinaba los ingresos con un enlace externo que le pagaba entre 5,000 y 15,000 pesos por cada operación exitosa. Las entregas se realizaban en horarios específicos, durante cambios de guardia o cuando las cámaras de seguridad estaban fuera de servicio por fallas técnicas que los mismos custodios provocaban. La estructura de control también incluye la manipulación de sistemas de radiocomunicación. En varias corporaciones municipales se descubrió que los policías infiltrados utilizaban frecuencias alternas no autorizadas para reportar movimientos de patrullas federales, helicópteros de vigilancia, operativos sorpresa y ubicación de puntos de revisión. Estas frecuencias eran monitoreadas desde centros de escucha, instalados en ranchos o casas de seguridad, donde operadores civiles transcribían la información y la distribuían entre células operativas del cártel. Un técnico en telecomunicaciones que trabajó durante años en el mantenimiento de radios para corporaciones policiales de Chihuahua reveló cómo los grupos criminales lograban acceder a las frecuencias oficiales. Ellos tienen equipos más avanzados que muchas policías municipales. Compran radios en el mercado negro, los programan con las frecuencias que consiguen sobornando a técnicos o robando información de las bases de datos de protección civil. Luego instalan repetidoras en cerros estratégicos para amplificar la señal y cubrir zonas completas. Es un sistema profesional casi militar. El impacto de esta infiltración se siente en las comunidades rurales y urbanas de todo el país. En pueblos pequeños como San Juan del Río, Durango, los habitantes viven bajo un clima de desconfianza hacia las autoridades locales. Una maestra de primaria que vive en ese municipio describe la situación con resignación. Aquí todos sabemos quiénes son los policías que trabajan para ellos. Los ves en las patrullas durante el día haciendo rondines normales, pero en la noche los ves escoltando camionetas que van hacia la sierra. Nadie dice nada porque si hablas, te buscan. Hace 2 años, un señor que se quejó con el presidente municipal sobre los retenes ilegales apareció muerto en una brecha. Desde entonces, la gente aprendió a callarse. En la ciudad de Torreón, Coahuila, un taxista que trabaja en el turno nocturno relata cómo ha visto en repetidas ocasiones patrullas municipales estacionadas en puntos oscuros de la periferia, donde se reúnen con camionetas sin placas. A veces están ahí más de 1 hora. Bajan, platican, suben cosas a las patrullas y luego cada quien se va por su lado. Una vez me acerqué sin querer porque me perdí buscando una dirección y me apuntaron con linternas y me gritaron que me largara. Eran policías uniformados, pero se comportaban como si fueran los dueños de la calle. La complicidad no solo se manifiesta en acciones directas, sino también en omisiones calculadas. En Guadalupe y Calvo, Chihuahua, un municipio donde operan diversos grupos armados, los habitantes denunciaron que las autoridades municipales nunca responden a reportes de enfrentamientos, bloqueos carreteros o incursiones armadas en comunidades. Un ganadero de la zona asegura que en más de 10 ocasiones llamó al número de emergencias para reportar convoyes armados que pasaban frente a su rancho, pero nunca llegó ninguna patrulla. Después me enteré de que los mismos policías les avisaban a los grupos que alguien había reportado y ellos cambiaban de ruta o aceleraban el paso. O sea, en lugar de protegernos, nos ponían en peligro.
El fenómeno de la infiltración también ha generado fracturas internas en las corporaciones. Policías que se niegan a colaborar con el crimen organizado enfrentan amenazas, aislamiento laboral y, en algunos casos, ejecuciones. En Fresnillo, Zacatecas, 3 agentes municipales que denunciaron ante la Fiscalía Estatal la existencia de una red de corrupción dentro de su corporación fueron asesinados en menos de 2 meses. Sus cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de la ciudad, con mensajes que advertían sobre las consecuencias de traicionar los acuerdos internos. Un exagente estatal de Sinaloa que decidió renunciar tras recibir amenazas por negarse a colaborar con un grupo criminal compartió su experiencia. Te ponen entre la espada y la pared. Si aceptas, te conviertes en criminal. Si te niegas, te conviertes en objetivo. Yo renuncié y me fui a vivir a otro estado con mi familia, pero sé de compañeros que no pudieron salir y terminaron cediendo. Algunos lo hicieron por miedo, otros por necesidad económica. Al final, el sistema está diseñado para que no tengas opción. Mientras tanto, las autoridades federales han intensificado los operativos de verificación de confianza en corporaciones municipales de los estados más afectados. Sin embargo, el proceso enfrenta múltiples obstáculos. Muchos municipios carecen de los recursos para implementar exámenes periódicos y en algunos casos los mismos evaluadores están comprometidos con redes de corrupción. Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Durango admitió off the record que los exámenes de control de confianza son fáciles de manipular cuando existe complicidad de los mandos superiores. Hemos tenido casos donde un elemento que reprobó todas las pruebas psicométricas, toxicológicas y de polígrafo sigue activo en la corporación porque alguien arriba lo protege. Y cuando preguntamos por qué sigue en servicio, nos dicen que hay errores administrativos o que se están revisando los resultados. Pero todos sabemos que no es un error. Es protección deliberada, explicó el funcionario. La infiltración del narcotráfico en las fuerzas policiales también ha transformado la dinámica de los enfrentamientos entre grupos criminales. En lugar de batallar solo entre ellos, los cárteles ahora utilizan a los elementos infiltrados como fuerza de choque, inteligencia operativa y logística de respaldo. En varios enfrentamientos recientes registrados en Zacatecas, Durango y Chihuahua, se ha confirmado la participación de policías municipales que apoyaban a un grupo contra otro, ya sea bloqueando carreteras, retrasando la llegada de refuerzos o proporcionando información sobre las posiciones del enemigo. Un habitante de Valparaíso, Zacatecas, presenció uno de estos enfrentamientos en octubre de 2025. Eran como las 8 de la noche cuando empezamos a escuchar rafagazos en la entrada del pueblo. Nos encerramos en las casas y desde las ventanas vimos pasar camionetas disparando. Atrás venían patrullas de la policía municipal, pero no estaban persiguiéndolos, estaban escoltándolos. Fue muy claro porque las patrullas iban con las torretas encendidas y abrían paso. Cuando pasó todo, encontramos casquillos en la calle y nadie de las autoridades se presentó a investigar. Al día siguiente, el presidente municipal dijo que no sabía nada y que iban a investigar. Pero todos sabemos que nunca pasa nada. El control de las rutas también ha permitido a los cárteles implementar sistemas de cobro de piso a transportistas, comerciantes y empresarios que transitan por las carreteras. En la autopista Durango-Mazatlán, una de las más estratégicas del país por conectar el Pacífico con el centro, los transportistas han denunciado que en ciertos tramos son obligados a pagar cuotas a grupos armados que operan con total impunidad. Un chofer de tráiler que recorre esa ruta semanalmente explica cómo funciona el sistema.
Antes de salir, ya sabes que vas a tener que pagar en 2 o 3 puntos. Te paran hombres armados que te preguntan qué llevas, para dónde vas, para quién trabajas. Si no traes el comprobante de que ya pagaste, te cobran ahí mismo. Son entre 500 y 2,000 pesos dependiendo de la carga. Si te niegas, te bajan de la cabina y te quitan el camión. Y si reportas con la policía, ellos mismos te dicen que no pueden hacer nada porque son zonas peligrosas. Este sistema de extorsión en carreteras se ha convertido en una fuente de ingresos multimillonaria para los grupos criminales. Según estimaciones de analistas de seguridad, los cárteles recaudan entre 300 y 500 millones de pesos anuales solo por el cobro de piso a transportistas en las principales rutas del norte y centro del país. Y una parte de ese dinero se utiliza precisamente para pagar a los policías infiltrados, cerrar el círculo de corrupción y control territorial. La situación también ha impactado en la economía local de muchos municipios. Comerciantes, ganaderos, agricultores y pequeños empresarios han visto reducidas sus posibilidades de transporte seguro de mercancías. En algunos casos, han optado por contratar escoltas privadas o pagar las cuotas exigidas para evitar problemas. Un ganadero de Nombre de Dios relata cómo tuvo que pagar 10,000 pesos para poder trasladar una carga de ganado a Torreón. Me pararon en una brecha y me dijeron que si quería pasar sin problemas tenía que cooperar. Les dije que yo era ganadero, que no tenía dinero. Me respondieron que me daban 2 opciones, pagar o regresar por donde vine. Pagué porque no tenía de otra, y lo peor es que cuando pasé por un retén de la policía municipal, los agentes ni siquiera me preguntaron nada, nada más me dejaron pasar. Ahí confirmé que todos están del mismo lado. Las autoridades federales han reconocido públicamente la gravedad del problema. En una conferencia de prensa realizada el 16 de diciembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la creación de una unidad especial para investigar y depurar corporaciones policiales infiltradas. También confirmó que se desplegarán más elementos de la Guardia Nacional en las rutas identificadas como controladas por el crimen organizado y que se intensificarán los exámenes de confianza y las auditorías internas en las policías municipales de los estados más afectados.